Hola, hola, buenos días. El cafecito está en el aire en este viernes, viernes social, viernes de, ¿cómo se dice? De separación de viernes. Yo soy Tony Rodríguez, iniciando la producción de este viernes para conversar con nuestros invitados. Warren Torres es un joven profesional dedicado a la social media. Correcto. Y tiene un proyecto que está en vigencia hace 3 años, que es Santiago Vertical. Pero noto como un poquito estructural, me voy para la ingeniería con ese tema de la verticalidad. Explícame qué es Santiago Vertical. Muy bien, primero gracias por la invitación, la verdad que para mí es un honor estar presente en un programa como este, que es un programa de referencia para Santiago y para todo el norte, y bueno, para todo el país, ¿verdad? Bueno, sí, Santiago Vertical es una plataforma que nace hace 3 años con el primer objetivo de poder exponer lo que está pasando aquí en Santiago a nivel de crecimiento. Usualmente siempre se ha visto que el Santo Domingo eclipsa el tema del crecimiento en República Dominicana como ciudad. Y para uno, sobre todo como uno en la etapa más joven, era un poco frustrante ver cómo todo siempre se enfocaba en Santo Domingo. O sea, cuando tú investigabas o hablabas con personas de otros países incluso, la única ciudad que ellos destacaban o que podían notar como ciudad era Santo Domingo. Sin embargo, uno como santiaguero no sabía que sí, que aquí hay crecimiento, que es una ciudad fuerte, con un crecimiento muy sostenible, y que alguien tenía que exponer todo esto diariamente de forma agresiva en las redes sociales. Y entonces la verticalidad, ¿por qué ese crecimiento no lo podemos ver de manera horizontal? Bueno, fíjate que el crecimiento horizontal ya ha costado para Santiago una mancha urbana de 103 kilómetros cuadrados. Eso es, para tenerlo como un referente, es el doble de Manhattan. Eso es mucho decir. Pero una ciudad con apenas 1 millón de habitantes, 1.3 millones de habitantes. Entonces, la verticalidad es la única solución para poder crear un plan de expansión de ciudad sostenible. El crecimiento horizontal genera múltiples cánceres urbanos. Porque tú generas, por ejemplo, microcentros en todas partes de la ciudad, tú generas que la mancha urbana siga creciendo de forma muy agresiva, y eso obligaría incluso que la gente tenga problemas de movilidad. O sea, una gente que, por ejemplo, vive por allá cerca de Licey, Pontezuela, etcétera, para moverse a los jardines a trabajar, tienen que moverse con un vehículo privado, porque realmente ni siquiera tenemos un transporte público masivo eficiente. Entonces, yo creo que la verticalidad, poder utilizar ya el espacio que ya está urbanizado, multiplicarlo y sacarle mucho más provecho, creo que es lo que indica a una ciudad como lo que es Santiago. Vamos a brindar con Warren y con nuestro público el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Excelente. La más sana y sabrosa tradición de nuestro pueblo. El sabor que empieza en el aroma, café Santo Domingo. Yo lo recibo de buen gusto, de buen ánimo. Un domingo, perdón, un viernes, creo que un café cae muy bien. Un cafecito caliente. Gracias, dama. Tú eres un observador urbano. Me llama la atención esto porque entonces te quedas como observador. Una persona que propone, una persona que sugiere, correcto, una persona que hace sus críticas. En función de eso, mira, yo creo que, digamos que eso es parte de una vocación personal. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, o sea, cuando yo iba a camino al colegio, yo siempre me daba mucha curiosidad. O sea, el tema del crecimiento. Entonces yo tomaba mi celular, o sea, en aquel entonces hace 10 años quizás, y hacía fotos de lo que estaba pasando en la ciudad. Y para mí era muy fascinante ver cómo que de repente hay un solar y luego se transforma en un centro comercial, en una torre, etcétera. Y poder vivir esa evolución urbana siempre me dio mucha curiosidad y mucha ilusión. Ya luego ahora, llevándolo a la actualidad y poder tener esta plataforma, me da la capacidad incluso de poder profundizar mucho más en el tema de observar todo esto. Lógicamente no soy arquitecto, no soy ingeniero, lo hago desde la perspectiva de un ciudadano normal. Y creo que eso es bueno, porque eso nos ayuda mucho a conectar con todo el mundo, con la generalidad de las personas. Porque muchas veces la parte técnica, que lo manejan los urbanistas, los ingenieros, etcétera, se queda solamente en su rubro, ¿verdad? Y no impacta como debería. No debería, sino que no se logra ese impacto tan agresivo en la generalidad, en la masiva, en la parte masiva de las personas. Y creo que esa es la magia de Santiago Vertical, justamente, que la gente podemos hablar entre iguales. No me atrevo a darle me gusta pura y simplemente a la idea del Santiago Vertical por el hecho de que la verticalidad implica muchas cosas. Implica correcto, que hay un edificio al que una unidad de bomberos, en un caso de incidente, debería saber cómo acceder. Correcto. Ese edificio
que tiene gente viviendo en el piso 20, en el 30 o en el 40, no sé qué más, tiene que tener agua potable allá arriba. Ese edificio tiene que tener todas las instalaciones tecnológicas, sí, cómo sacar la basura, los espacios de estacionamientos. Sí, mira, yo le puedo, como dije previamente, desde la óptica desde un ciudadano, y ya hablando profundamente con todos los constructores, e incluso con obras públicas previamente y con la alcaldía, ese tipo de temas se está manejando, digamos, dentro de la capacidad nuestra, se está manejando bien. O sea, aquí no se puede levantar una torre sin responder estrictamente a ciertas normativas de seguridad que son vitales para el desarrollo vertical de una ciudad como esta. De hecho, yo le puedo dar un dato. Miren, en Santiago se está desarrollando el primer rascacielos de la ciudad. Es un proyecto... ¿La primera? El primer rascacielos de Santiago. Ya. Es decir, un rascacielos considerado dentro de una ciudad mediana como lo es Santiago, es una torre que supera los 100 metros de altura. Para que tengan un referente, el monumento tiene 74 metros de altura. Finalmente vamos a tener una torre que va a superar ese metraje. Va a tener tres torres en la Trinitaria de 110, entre 105 y 110 metros de altura. Entonces, ahí, como usted supongo sabe, los bomberos no tienen los equipos para llegar ni siquiera a un piso 7 en adelante. Su límite son 6 pisos. Y eso nos preocupa, lógicamente nos preocupa fuertemente. Sin embargo... Ese tema hay que planteárselo al alcalde de la ciudad, correcto, al consejo de regidores. Correcto, que de hecho se está tocando justamente ahora porque los constructores... Usted sabe que los solares disponibles son muy limitados. Lugares como la Trinitaria ya le quedan apenas muy pocos. Entonces, eso obliga a los desarrolladores a hacer proyectos aún más altos para que sea por un tema de rentabilidad. Entonces, son una de las variables que la alcaldía, en combinación con los mismos desarrolladores, el sector del gobierno central, están ya planteando soluciones puntualmente a eso. Entonces yo creo que es importantísimo tener esos datos, porque aunque los bomberos no tienen la capacidad de respuesta para un rascacielos, sí hay, digamos, edificios que son autosuficientes para respuesta a emergencias. De hecho, yo vivo en una torre también y cada piso debe tener, cada lobby de cada apartamento debe tener extintores, debe tener toda la dinámica de las escaleras de emergencia, etcétera, y un equipo que te dé respuesta en cualquier situación de cualquier de imprevisto. Yo creo que es importante saber eso porque también se puede llevar esto al tema de la parte sísmica de Santiago, que es un tema que preocupa a muchísimas personas y que es justamente en Santiago donde obras públicas han sido más estrictos con el tema de la verticalidad. O sea, no hay una torre en la que no hay un supervisor de obras públicas ahí supervisando de que todo el proceso de ingeniería se ejecute correctamente. Nos estamos acercando al concepto de la Smart City, de la ciudad inteligente, sí, que conlleva todo esto que estás planteando. Ahora, institución por institución, responsable por responsable, ¿están conscientes, están conscientes de su deber? ¿Perdón? De su rol, porque estamos planteando el tema de la basura, estamos planteando el tema de los estacionamientos, estamos planteando el tema del agua potable, o sea, todo lo que supone la verticalidad, sí, la concentración de mucho en poco espacio, supone un ordenamiento smart. Sí, es un tema es un reto urbano que digamos que Santiago de una u otra forma lo hemos sabido asumir, pero el crecimiento vertical de Santiago ha sido sostenible. No ha dado señales de que es un boom muy agresivo, sino que desde el 2003 más o menos hemos tenido un crecimiento sostenible. Es decir, nos hemos adaptando a esa realidad urbana que ya nos abruma, que nos arropa en toda la ciudad. Yo creo que toda la parte institucional, tanto de la parte pública como también de la parte privada, han mostrado cierto cuidado con Santiago. O sea, ellos no buscan tener un desarrollo desorganizado, dañino, sino todo lo contrario. Y se nota. O sea, fíjate que hay torres, por ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo cerca. En Santo Domingo es muy normal ya ver que en una calle que es estrecha, que no tiene aceras, tú tienes una torre pegado de la otra y otra y otra y otra, que eran estos bloques que son básicamente un cáncer ya urbano. Incluso yo vi un arquitecto de Santo Domingo que dice, las favelas usualmente son propios de los países más pobres o zonas más pobres de los países. Sin embargo,
ya tenemos favelas verticales en la clase alta de Santo Domingo. Y eso da pena. Sin embargo, aquí en Santiago, usted ve que tiene una torre de 15 pisos y la mitad de su solar no se verticaliza, sino que lo dejan destinado para, ya sea para jardines, ya sea para parqueos, etcétera, de modo que no se sienta ese hostigamiento vertical, no solamente a los que viven en las torres, sino también a la ciudad general, al ciudadano. Y creo que esa forma tan delicada de manejo urbano de la ciudad habla mucho incluso de la idiosincrasia de Santiago y su gente. O sea, somos gente muy cuidadosa, amamos nuestra ciudad y nunca buscaríamos, bajo ninguna circunstancia, crearle males a la ciudad. Fíjense que aquí se está desarrollando el proyecto de Santiago Center, por ejemplo, que es el proyecto más importante del centro de Santiago. Un centro comercial, hotel y convention center. La gente de Santiago, sobre todo del entorno, han exigido múltiples normativas para que este crecimiento importantísimo en esa esquina de la ciudad, porque no se convierte en un cáncer para la gente. Y me encanta sobre todo también cómo esos empresarios que no son de Santiago, son de Santo Domingo, han sido asertivos, se han sentado con la gente, han escuchado y eso creo que genera, lógicamente, un desarrollo más honesto, más real y más conectado con la gente. Yo tengo una aspiración dentro de ese crecimiento vertical de Santiago y es que nos convirtamos en una ciudad ambientada con jardines verticales. Sí, mira, yo creo que yo me he sentado mucho con los arquitectos y hemos tenido múltiples interacciones sobre los diseños. Santiago debe... de hecho, uno de los temas que más hemos hablado en Centro Vertical es justamente eso, que muchas veces, hace 5 o 6 años, las torres se diseñaban como si esto fuese una ciudad costera, es decir, la típica torre blanca con los balcones azules. Sin embargo, hoy la realidad es otra. O sea, ya las torres tienen tonos, hasta con los colores tú mandas un mensaje. O sea, los colores ahora son más de ciudad mediterránea. O sea, Santiago no tiene cosas, Santiago tiene cordilleras, Santiago tiene ríos, y sobre todo Santiago ha sido... se ha convertido en una ciudad icónica con el tema de los árboles. O sea, es una ciudad que, a pesar de su crecimiento, no mata su capa boscosa de la ciudad. Sí, lógicamente ha reducido y seguirá reduciendo, pero de forma en paralelo hemos desarrollado el tema del Parque Central. Hemos protegido el campus de Pucamaima y se busca incluso de que crear un nuevo cinturón verde. El jardín botánico, que también el jardín botánico, es correcto. un aporte. Entonces, básicamente es organizar todo el tema de los árboles, pero también llevar este mensaje verde en nuestros diseños de las edificaciones. De hecho, hay una torre espectacular que se está construyendo ahí cerca de la Trinitaria, de unos 16 pisos, que va a tener el jardín vertical más alto de la República Dominicana, porque está justamente al lado de un parque público, y la idea es que el diseño va a dar la sensación de que el parque se está extendiendo hacia arriba. Fíjese cómo los arquitectos están fascinados con la ciudad de Santiago. No solamente los arquitectos de Santiago, sino también de todo el país. E incluso ahí quiero llegar. O sea, ¿son arquitectos advenedizos o son nuestros arquitectos? Hasta ahora, la mayoría son de acá. Ahora, sí, por ejemplo, el proyecto de los rascacielos que le mencioné previamente, se llama Hallow. Son 3 torres de 24 pisos en la Trinitaria. Fue diseñado por un equipo de 20 arquitectos de Colombia, porque ya en ese caso particular tenemos no solamente la parte estética, sino también tú estás planteando rascacielos en una ciudad que tiene un suelo que no es favorable, y también tienes una ciudad, que no puede ser tan agresiva a nivel urbano, sino que debe ser un poco más paulatino. Entonces los desarrolladores buscaron arquitectos expertos a nivel internacional. Ese equipo de arquitectos de Colombia, ellos duraron casi un año estudiando la ciudad de Santiago para brindarnos a nosotros un diseño bastante sostenible, bastante verde. Cada piso va a tener sus propias terrazas, jardines, y creo que al fin y al cabo estamos creando una silueta urbana muy sana, respetando incluso el monumento. Fíjese que Santiago, a pesar de lo costoso que es el entorno del monumento, los desarrolladores no ni siquiera han buscado todavía que la normativa cambie. El monumento hay que dejarlo ahí, que respire con todo su Correcto. espacio. Vamos a una pausa comercial. En breve. Me inquieta, me preocupa el tema de la seguridad en su amplia dimensión. Hablamos de Santiago Vertical con Warren Torres. Warren Torres, de la marca Santiago Vertical,
que es un proyecto de social media que está ahí pendiente, un observatorio urbano. Correcto. ¿Cuál es la dimensión que tú ves en este proyecto? ¿A dónde quieres llegar? Creo que no hay límites. Fíjate, cuando hablamos de proyectos de redes sociales, creo que los límites simplemente son overriders, o sea, están como ya fuera de la línea de lo que uno piensa, porque uno piensa más en grande, y sobre todo cuando uno inyecta emoción y amor en este tema, porque hablamos de Santiago, una ciudad que a uno le apasiona. Sin embargo, sí hay proyectos con el tema de Santiago Vertical. Creo que uno de los siguientes pasos que debemos hacer es llevar esto al mundo offline. O sea, solamente hasta ahora hemos sido virtual, ¿verdad? Pero creo que es importante ya poder hacer actividades, poder tener acercamiento con la gente y poder escuchar, porque muchas veces uno solamente publica lo que uno piensa, ¿verdad? De la ciudad. Sin embargo, creo que es importante alimentarse también del feedback de la gente, lo que la gente comenta, las ideas de la gente. Y creo que es el siguiente paso, o sea, dar ya paso, valga la redundancia, a eventos presenciales y también crear otras plataformas dentro del mundo virtual que, bueno, de hecho lo comentaba, el tema de los podcasts, más videos para YouTube, todo en función de poder seguir exponiendo a Santiago. Creo que es muy importante. Santiago, su génesis es eso, justamente. O sea, es poder decirle al mundo entero lo que aquí en Santiago está pasando y poder sentirnos aún más orgullosos de lo que hemos creado como ciudad. El tema de la seguridad con relación al crecimiento vertical de una ciudad es amplísimo, porque seguridad va desde el tema de la seguridad sísmica, sí, de la seguridad con siniestros como un incendio, la seguridad en materia estructural, la seguridad en materia de delincuencia, sí, la seguridad en materia vial. O sea, todo eso está dentro del concepto. Correcto. Pero ¿hay conciencia en los desarrolladores? Es uno de los retos que a nivel general en Santiago tenemos. Santiago está creciendo a un nivel muy acelerado y creo que sobre todo la parte pública no se ha dado cuenta. Y creo que eso es uno de los retos que debemos asumir. Ahora, el sector privado, dentro de sus capacidades y su rol en la ciudad, han sido responsables. O sea, sí se han desarrollado edificaciones muy ajustadas a las normativas, incluso muchas veces superan las mismas normativas. Ellos hacen sus propios estudios y se ajustan a normativas de países aún más estrictos como Chile o México, o la Ciudad de México, que son referentes sísmicos, para que sus edificios funcionen bien en tema que es la gran amenaza de Santiago, el tema sísmico, en la parte de ingeniería. Ahora, la parte social, creo que debemos hacer tareas importantes. Por ejemplo, el tema de Airbnb ha planteado un issue, un problema para la ciudad en la parte social. Tenemos urbanizaciones como La Esmeralda, que eran sectores tradicionalmente familiares, y ahora estamos teniendo incluso un tema de gentrificación. O sea, la gente de La Esmeralda se está yendo porque el sector no que se ha llenado de las torres, sino que se han llenado de muchas torres que son de Airbnb, y Airbnb les genera al sector problemas sociales. O sea, de repente tú vives en una torre y al lado hay una fiesta. Todos los días tienes un ambiente diferente. Totalmente. Entonces yo creo, y ya de hecho lo hemos publicado varias veces en Centro Vertical y lo hemos hablado con los desarrolladores, creo que lo más sano para la ciudad es crear, ya eso es parte de la alcaldía también, crear calles exclusivas solamente para Airbnb, y solamente en esas calles donde se pueden ejecutar o construir torres con ese objetivo. Fuera de esas calles, sencillamente no se aprueben torres con ese norte de uso del edificio, porque evidentemente estamos ya creando un mal a la ciudad. Entonces, es la parte social. Las torres, evidentemente, también plantean una realidad en el tema de la movilidad. Y ahí es que, sin lugar a dudas, tenemos que... o sea, es un tema muy complejo, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho porque, por ejemplo, el nuevo ministro o el encargado del Intran, Hugo Veras, me preocupa porque gente como él, con muy buenas ideas, ¿verdad? Pero solamente se enfocan en Santo Domingo. Solamente estudian el caso de Santo Domingo. Atención a Hugo Veras, a la gente del Intran. Sí. Oigan lo que está diciendo un santiaguero, desarrollador, pensante, Warren Torres. El país somos todos. Somos todos. Y no se han dado sobre todo esa persona, Hugo Veras,
no se ha dado cuenta de la realidad de Santiago. Yo creo que ni siquiera lo ha estudiado. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Él es ahora el encargado del Intran. Sin embargo, todas sus iniciativas, que las aplaudo porque está pensado a una ciudad que es muy caótica como lo es Santo Domingo. Sin embargo, creo que ya cuando se le otorga a esa persona su trabajo, que es nacional, que debería ya estar estudiando el caso de Santiago, el caso de La Vega, San Francisco, Punta Cana, todo lo que suscribe a la República Dominicana, ese señor ya debería estar tomando cartas en el asunto. Y no solamente eso, sino que ya él sabía, él se perfilaba como el encargado del Intran en este gobierno. Entonces yo creo que ya él debió, meses antes, o incluso si realmente es un doliente de la República Dominicana, que creo que sí, debió ya estudiar el caso de Santiago. Porque hasta ahora ningún incumbente nacional se ha sentado a ver la realidad de la movilidad de Santiago. Solamente ahora el equipo del SIT, del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, lo que están haciendo el monorriel, el teleférico, porque esa era su tarea, debieron estudiar la movilidad de Santiago. Y solamente ese equipo se dio cuenta de lo complejo que es el problema del tránsito de Santiago. Somos una ciudad circular donde todo se concentra en el mismo centro. Y solamente ese equipo logró estudiar ese tema. Sin embargo, todas las autoridades previas, no solamente el Intran, sino también la gente de la OMSA, todo lo que es transporte masivo. O sea, hay un abandono tan grande con el tema de Santiago, entendiendo yo que, no, estamos haciendo nuestro trabajo porque solamente estamos resolviendo el tema de Santo Domingo. Y eso a nosotros, a los santiagueros, nos preocupa. Nos preocupa porque ha faltado, sin lugar a dudas, ni vocación, ni decisión, y mucho menos interés por Santiago. Sin embargo, mire el resultado. Tenemos ahora una ciudad muy caótica, sin necesidad, porque apenas si tú vas en otros países, una ciudad de apenas 1 millón de habitantes, no te genera los caos que tú estás teniendo aquí en Santiago. Entonces yo creo que es importantísimo y aplaudo incluso también Yo pienso que nos quedamos atrás fue en el diseño vial. El diseño vial. Sin embargo, ya esa parte a mí no me preocupa mucho. De hecho, la tendencia mundial en las principales ciudades del mundo es menos espacio para el vehículo y más espacio para el transporte masivo colectivo, eficiente, y más espacio público para el peatón. Entonces es un tema de conciencia social, de que el ciudadano sepa de que mover un vehículo es solo cuando es necesario. Solamente cuando es necesario. En una zona específica. Correcto. Pero también hay mecanismos de circular por números de placas, si par o impar. Por supuesto. Por el color de la franja. O sea, hay muchas maneras también de regular eso. Mire, yo le voy a dar... Uno de los proyectos que a mí más me ha chocado es el tema de la expansión de la autopista Duarte aquí en Santiago. Esa es quizás el proyecto más retrógrado que se ha planteado a nivel de movilidad urbana, que desdice incluso a las mismas autoridades de las obras públicas y también de los expertos de movilidad. Tú estás hablando de la entrada a Santiago. La entrada de Santiago. ¿Tú estás en desacuerdo con que se convierta en una avenida? No, puede ser una avenida, pero puede ser una avenida como estaba, donde funcionaba. Fíjese que incluso cuando se estaba haciendo los trabajos, que se cerraron algunos pasos, automáticamente se fue el tapón en la entrada, sin tener que expandir los carriles, porque eso hay un problema que se ha estudiado ya, que se llama demanda inducida. Eso quiere decir, mientras más espacios tú generas para más vehículos se van a comprar. Fíjese que Ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, mientras más elevados y más túneles se generaron, se crearon, se construyeron, más vehículos la ciudad compró. Porque tú, como ciudadano, dices... Y más gente se mudó a la misma ciudad. Correcto. Eso complica todo el tema. Lo que atinaba aquí en Santiago era... Ok, primero, vamos a construir... antes de construir lo que le voy a comentar ahora. Lo primero era crear un corredor eficiente de autobuses públicos que vayan desde el aeropuerto y que se conecte con el sistema de transporte masivo de Santiago. Eso es lo primero. Que cada minuto y medio pase un corredor espectacular de autobuses, hasta autobuses eléctricos por ese corredor. Segundo, construir una torre de parqueo enorme en la avenida Circunvalación Norte. Y justamente ahí, o unos metros después, construir un peaje urbano. Es decir, si usted viene de La Vega, si usted viene de otras ciudades, y ya la ciudad le está brindando a usted la capacidad de moverse de forma eficiente en la ciudad, con transporte masivo colectivo eficiente, parquéese. Usted viene para Santiago, parquéese y utilice el transporte masivo. Ahora, si a pesar de eso tú decides entrar a la ciudad y crearnos a nosotros los tapones que se generan aquí, por la ciudad que le cobre.
Perfecto, eso es lo que había que hacer. Y aún así, darle aún más importancia al trabajo que se había realizado ya en la entrada de Santiago, que es la arborización del entorno, algo más sensible, donde la gente podía quizás eventualmente, porque esa parte de la ciudad va a seguir creciendo, eso pudo haberse convertido en la principal avenida de Santiago, lleno de espacios peatones, etcétera. Con Warren Torres hay mucho de qué hablar. Se me está quedando el tema de la mancha urbana que mencionabas al principio. Eso es un tema de responsabilidad ambiental. Correcto. Ahora tocas el tema de los corredores. Sí. Eso es un problema porque tiene un costo político, porque los sindicatos de choferes se van a estar siempre oponiendo. Los padres de familia. Se acabó el tiempo para esta conversación porque en breve estaremos conversando con otro invitado. Warren Torres de Santiago Vertical ha compartido con nosotros esta parte del programa. Muchísimas gracias por la invitación y espero que esta conversación sea de alta utilidad para todos los santiagueros aquí de la ciudad. El cafecito continúa.